Bueno, nuevamente, por la gracia de Dios, tenemos la oportunidad de volver a abrir nuestras Biblias, sobre todo en esta introducción al estudio de las parábolas. Y vamos a arrancar con tres premisas que todo estudiante, todo creyente que siempre considera la inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios, tiene que tener presentes cuando estudia parábolas, obviamente. Primero, necesitamos comprender que el Señor expuso el bosquejo del curso del presente siglo malo en Mateo 13. Y Él nos va a indicar allí lo que sucede entre su primera venida a Israel y su segunda venida para instalar el reino de los cielos o milenio. Esto es fundamental. Es decir, Mateo 13 es el curso entre su primera y su segunda venida en cuanto a tiempos. En segundo lugar, tenemos que utilizar la hermenéutica bíblica en una forma ordenada, consistente, siempre usar las mismas herramientas, porque si estudiamos las parábolas en base a nuestra imaginación o en base a lo que nos da la impresión que podría ser porque leímos una palabra en algún lugar del Antiguo Testamento, bueno, eso ya realmente es dejar de usar la hermenéutica bíblica en forma consistente. En tercer lugar, tenemos que aplicar al estudiar las parábolas los contextos, porque para interpretar acertadamente tenemos que recordar que las parábolas van a traer una verdad central. Y salvo las parábolas que el Señor interpreta en capítulo 13 de Mateo como un misterio nuevo, una revelación nueva, tenemos que tratar de no buscar los aspectos secundarios. Ahora vamos a ver algunos principios bíblicos, algunos conceptos que ya deben estar establecidos en nuestras mentes antes de empezar el estudio de las Escrituras. Quiero que se fijen el primer concepto. Estas parábolas que empiezan en Mateo 13 son llamadas propiamente parábolas. Las anteriores fueron enseñanzas que tenían símiles, que tenían analogías y aún proverbios. Pero aunque dentro del capítulo 13 también se va a utilizar el término semejante, homoion o homoia. Y ahí tienen los versículos para observarlos. El segundo aspecto importantísimo es que el Señor ofreció el reino de los cielos a los judíos de buena fe. No estaba engañándolos cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, cuando en Mateo 5, 6 y 7 Él explica las leyes de ese reino, el pueblo lo va a rechazar. Pero el Señor lo hizo respondiendo a lo que el ángel también le había dicho a María, según Lucas 1, 32 y 33, que el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Hay dos temas acá que discutirlos. El primero es si este reino es terrenal o espiritual, y el segundo es ¿cómo puede ser que no tenga fin, ya que decimos que el milenio dura 1000 años? Bueno, esos son aspectos que realmente nos van a generar un problema, porque la mayoría de la gente que quiere estudiar esto, en realidad no está dispuesta a escuchar lo que la Biblia dice. Que en primer lugar, que todo el tiempo el Antiguo Testamento tiene un reino terrenal. Y el Señor, a través del ángel, le recuerda a María que ese reino se va a cumplir. Y lo otro es que este es un reino que corresponde a los dos aspectos, tanto el terrenal como el espiritual. Por eso, ese nuevo pacto tiene que ver con la capacidad a través de la cual Dios va a capacitar a cada persona que tenga que estar, valga la redundancia, entrando en el milenio. ¿Por qué? Porque la garantía para que respondan a la palabra de Dios de corazón es que la tengan incorporada en sus vidas. O como dice Isaías 2 y 11, expresa la idea de que como las aguas cubren el mar, así el conocimiento de Dios en el tiempo milenial va a estar en todos los corazones.
para que no quede dudas, en Zacarías del 12 al 14, cuando se habla del establecimiento de este reino, se indica que ninguna persona le va a poder enseñar a otra la palabra de Dios. No lo van a poder hacer. Y cuando alguien quiera decir que tiene una palabra del Señor para los demás, o se ponga un manto velloso o de vello, como el pelo de camello que tenía en el caso de Elías, sus propios padres lo van a apedrear, lo van a matar. Esto es tan importante entenderlo así, porque si no, el Señor hubiera estado ofreciendo un reino, no de buena fe, sino mentirosamente. Y en tercer lugar, la nación y sus gobernantes rechazaron estas condiciones que había puesto el rey acerca de las características que tenía que tener la gente para recibir ese reino. Ahora les quiero mostrar este punto 3 con Juan 1, 10 y 11. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Fíjense que este fue un rechazo de la persona, del rey. En Mateo 9, 33 y 34, en la diapositiva siguiente, vemos que, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos, dice el versículo 34, decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. En Mateo 10, 23 al 25 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fíjense que esto no está relacionado con lo que el Señor estaba haciendo en ese momento, sino que esto está estableciendo un principio del tiempo de la tribulación. Versículo 10, 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Seguimos leyendo en Mateo 12, 23. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo afuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es importante notar estos dos temas. En Mateo 10 vimos que ya lo llaman al Señor que Él es Belcebú. Pero ahora, en una forma directa, le dice, echa los demonios por Belcebú. Las preguntas del Señor son, ¿cómo va a permanecer un reino así? Sería imposible. La segunda pregunta es, si yo echo los demonios por Belcebú, porque acuérdense que los judíos tenían hijos que hacían exorcismo, los judíos, sobre todo los religiosos, solían practicar el exorcismo. Encontramos en el libro de los Hechos a un personaje llamado Esceva con 7 hijos a los cuales un demonio o un hombre endemoniado, ellos lo encuentran y le dicen, os rogamos por Jesús, el que predica a Pablo. Y obviamente el demonio le contesta, a Jesús conozco y a Pablo también. ¿Sé quién es? ¿Y ustedes quiénes son? Y bueno, conocemos la historia. Así que la pregunta de Jesús es correcta. Yo lo he hecho por Satanás. Perfecto. ¿Y los hijos de ustedes que hacen exorcismo? Recuerden Lucas 11, que también hay exorcismo, que un espíritu sale de una persona y anda dando vueltas por ahí. Y cuando no encuentra dónde posesionarse, vuelve y trae a otros 7 espíritus peores que él. Así que realmente estas preguntas que hace el Señor dejaban una tercera.
si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios, el reino de los cielos, está entre ustedes, ha llegado. En esta 10ª transparencia diapositiva tenemos que recordar que estamos viendo conceptos bíblicos ya establecidos en nuestra mente. El punto 4 es, las autoridades no solo lo acusaron al Señor de actuar bajo la guía y el poder de Satanás, sino que también tuvieron consejo entre ellos y con los herodianos para destruirle. Fíjense en Mateo 12:14. Salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y en Marcos 3:6, salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Esto ya era un rechazamiento, una revuelta entre los líderes contra este rey y contra las leyes de su reino. Esto tiene que estar claro para poder entender Mateo 13. Ahora, cuando nosotros vamos a ir a la diapositiva número 11, nos vamos a encontrar con el quinto principio o concepto bíblico establecido, que la principal razón de las parábolas era el endurecimiento de Israel. Acuérdense que esto es el cumplimiento de Isaías 6 y del Salmo 78. Que el objetivo era que ellos no pudieran entender, ni oír, ni entender, ni ver, para que no se conviertan. Y además, para cumplir, como decía el salmista, abriré mi boca en proverbios. La palabra ahí es mashal, que tiene que ver justamente con las maneras en que Dios hacía ciertas sentencias o proverbios entre el pueblo basado en la ley mosaica. La Biblia de las Américas, en vez de poner proverbios, coloca en parábolas abriré mi boca. Ahora, el punto 6 de estos conceptos bíblicos que tienen que estar firmes en tu mente es que el endurecimiento de Israel era un misterio. Era una verdad divina no conocida en el Antiguo Testamento desde el punto de vista de lo que iba a ser cuando el Mesías viniera. Y como Dios revela esta verdad en el tiempo que Él decide, Romanos, Pablo nos dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Acuérdense, la definición de la semana pasada de misterio es precisamente una verdad no conocida hasta ese momento que Dios decide darla a conocer. Dice, este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El Señor, en este caso, está explicándonos cuánto tiempo es este endurecimiento. Es en una parte, en un tiempo, de tal manera que cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces vamos a volver a ver en la Biblia que Dios vuelve a tratar con Israel. En séptimo lugar, el Señor llama a estas verdades que va a enseñar en Mateo 13 el misterio del reino de los cielos, es decir, las verdades no reveladas hasta este momento con respecto al reino de los cielos. En octavo lugar, de los conceptos bíblicos establecidos, que yo quiero que los tengas en tu mente para poder estudiar bien la Escritura. El período que ahora está revelando el Señor era un misterio y contiene además otra revelación nueva que también es un misterio. Es que se iba a formar la iglesia y que la iglesia no reemplaza a Israel. Es decir, de entre judíos y gentiles Dios formaría este nuevo cuerpo que es la iglesia. Fíjense Efesios 3, 5 al 6. Recuerden, estas son verdades que tienen que estar claras en nuestra mente, porque si no, dejamos de interpretar la Escritura haciendo exégesis con una hermenéutica sana y entramos a hacer que la Escritura diga lo que yo quiero que diga, que no hay milenio, que no hay dispensaciones, que las dispensaciones fueron inventadas por Darby y que los apóstoles no eran dispensacionalistas, todas cosas que cuando abrimos la Escritura muestran que son presuposiciones a priori. Es decir, yo presupongo que esto es así de entrada, no me interesa lo que dice la Biblia. Ese es el mensaje final que nos dan algunas personas. Efesios 3 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjense, si no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones que no sea esta que Pablo está hablando,
La pregunta es, ¿cómo pueden hablar que había una iglesia en el Antiguo Testamento? ¿Cómo nos pueden decir que este misterio ya existió? Entonces no es un misterio, ya estaba revelado. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Habla de los santos apóstoles, a pesar de que es Pablo el que tiene encomendada la tarea. Esto es importante notarlo. Todos los apóstoles sabían estas verdades, aunque Pablo va a ser el que las va a escribir y las va a revelar en su mayoría. ¿Por qué es importante? Porque los ultradispensacionalistas, cuando agarran Mateo 13, dicen que la revelación aparece con Pablo, pero la verdad es que no es así. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia, obviamente, y además son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Interesante, estos datos nos ayudan a entender esto. Vamos a seguir. El punto 9 es que tenemos que tener clarito que el Señor enseñó a la multitud que ya lo había rechazado 4 parábolas. La del sembrador con las 4 clases de terreno. Allí se siembra una semilla. La del trigo y la cizaña, donde al trigo el enemigo siembra cizaña. En tercer lugar, el grano de mostaza. Y cuarto lugar, la levadura en la harina. Estas 4 son hacia la multitud. Esto es importante. Ahora vamos a ver las que el Señor enseña en privado a los discípulos. Por supuesto que el Señor también explica en privado las parábolas anteriores, pero a la multitud quería marcar que eran 4. Vamos a ver un gráfico para poder entender de qué se trata Mateo 13. En primer lugar, este gráfico es un gráfico sobre el curso del presente siglo o los misterios del reino que el Señor explica allí en Mateo 13. Vamos a hacer una línea de tiempo porque estas parábolas nos van a mostrar cómo es el tiempo comprendido entre la primera venida del Señor y la segunda venida, es decir, entre las 2 venidas. Estos misterios es ese tiempo, desde que Él vino por primera vez y presentó el mensaje, en el cual caen 4 terrenos, ¿sí? Y en la segunda venida cuando se refiere a la red, al final de este periodo. En primer lugar hay una flecha hacia abajo que nos indica su primer venida. Luego tenemos una cruz, lo cual nos va a indicar la obra de los religiosos y del pueblo judío en contra de su persona, pero por supuesto era algo importante para la iglesia y para el reino futuro, porque su muerte tiene que ver en el caso de Israel con la sangre del nuevo pacto. Y la segunda venida al final de este periodo. Y en el medio vamos a tener el periodo de la iglesia, que es el actual, y a la vez la tribulación antes de su segunda venida. Por eso el arrebatamiento tiene que ser premilenial y pretribulacional, ¿sí? Pero la segunda venida es postribulacional, cuando termina la tribulación. Y hay que recordar que el periodo de la iglesia está entre paréntesis porque era un misterio. ¿Se entiende? En este gráfico quiero mostrarles 8 elementos del discurso que hay allí en Mateo 13 y los pasajes donde aparecen. Fíjense que la parábola del sembrador y la semilla de mostaza es relatada en los 3 evangelios. En cambio la de la levadura solo en 2, en Mateo y en Lucas. No obstante, la parábola del trigo y la cizaña no la repite Marcos y no la repite Lucas. Y con respecto al tesoro escondido, la perla de gran precio, la parábola de la red y los tesoros nuevos y viejos, no se relatan en los otros pasajes. ¿Tiene alguna razón? Sí. Es que el Señor estaba hablando por parábolas públicas y otras privadas, pero era para endurecer a Israel.
Marcos y Lucas no tienen la idea de abordar de la misma manera que Mateo, que presenta al rey rechazado, porque no están enfocados en las características del rechazo puntualmente del rey que viene a reinar en un reino terrenal. Están enfocados en otros aspectos del principio del Evangelio, como dice Marcos, de la buena noticia que él llevaba al pueblo de Israel. Así que tenemos la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla preciosa, la parábola de la red y los tesoros nuevos y viejos. Vamos a tratar de ver el bosquejo de Mateo 13. Vamos a tener varios puntos. El primero es que del capítulo 13, del 1 al 9, yo quiero que ustedes marquen y separen ese párrafo. Está la idea de lo que el Señor habla del sembrador con la semilla y los terrenos. En el 13, del 10 al 17, viene la pregunta privada acerca del uso de las parábolas. ¿Por qué las estás usando, Señor? Del 10 al 17 está la explicación. Y del 18 al 23 se explica la parábola, el significado de la parábola. En cuarto lugar, vamos a ver que del versículo 24 al 30, el Señor habla de la parábola del trigo y la cizaña. En el capítulo 13, 31 y 32, el grano de mostaza. Y finalmente la parábola de la levadura que la mujer coloca en la harina. En la siguiente diapositiva 19, tenemos la manera en que el Señor en el 34 y 35 explica la dureza profética para usar parábolas. Esos versículos están tomados del Salmo 78. En punto 8 está la explicación privada de la parábola de la cizaña, es decir, los discípulos necesitaban entender otro aspecto, otro misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Luego, en el 13:44 tenemos la parábola del tesoro escondido. Para Israel era una cosa muy fácil de entender porque el tesoro, según el libro de Éxodo 19, cuando se hace ese acuerdo, Dios le dice: vosotros seréis mi especial tesoro si guardan mis mandamientos. Luego está la parábola de la perla de gran valor o preciosa o de gran precio. Y completando este bosquejo tenemos la parábola de la red con peces buenos y malos, hablando del fin del siglo. Y en el punto 12 vamos a mirar la conclusión de la enseñanza del Señor y la manera en que los discípulos comprendieron estas enseñanzas. En esta última diapositiva para este domingo, les cuento las 4 formas que se encara el estudio de Mateo 13. La primera forma es que han puesto los ultradispensacionalistas, sobre todo, es que este es solo un mensaje para judíos, que no abarca nada más que una información para los judíos. El problema, dicen ellos, es que la verdad bíblica con respecto a la iglesia la trae Pablo en el Nuevo Testamento, así que este mensaje no se puede aplicar. Pero hay 2 cosas interesantes. El mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 16 y en el capítulo 18, una vez que este rechazo se ha producido en el capítulo 12, entonces allí se dan informaciones acerca de cómo se iba a fundar la iglesia, cuál era el fundamento y cómo tenía que utilizarse la disciplina en la iglesia que iba a ser formada después que él ascendiera. En segundo lugar, esta verdad, como dice el ultradispensacionalismo, que fue revelada solo a Pablo, es un error, porque fue revelada a todos los apóstoles. Por eso vimos en Efesios 3, 5 y 6 que a todos sus apóstoles. Y en tercer lugar, ellos están pensando que si es solo para judíos, se olvidan que los gentiles también participan de las bendiciones del reino milenial. Si uno va a Zacarías 12 al 14, encuentra gentiles. Si uno va a Mateo 25 del 31 al 46, el juicio sobre las naciones vivas son gentiles. Y el concepto de juicio que se hace en esa profecía o en ese desarrollo de lo que va a suceder cuando el Hijo del Hombre venga y ponga su trono de gloria,
es que las naciones son colocadas delante de él y se dividen en corderos y cabritos. Y unos entran al reino preparado por Dios para ellos desde antes de la fundación del mundo, y los otros quedan afuera, excluidos del reino, donde hay lloro y crujir de dientes. Entonces, ser ultradispensacionalista en este aspecto nos dejaría con estos 3 puntos que la Biblia nos dice que es incorrecto. El segundo aspecto es que algunos piensan que este fue un mensaje para corregir conceptos tocantes al reino milenial. Es decir, estas personas dicen, no es verdad que el Señor cambió la oferta de un reino terrenal. Realmente lo que les quiso decir es, el reino es espiritual. Miren que no va a ser como Judas quería que se establezca un reino y él gobierne. Bueno, eso tiene varios puntos en contra. Por ejemplo, eso es desconocer que las profecías del Antiguo Testamento y la mente de los judíos esperaba el reino, un reino terrenal. ¿Cómo será de importante que era esta enseñanza que el ángel le dijo a María que este ser iba a tener el trono de David su padre, y David no tuvo un trono espiritual? En segundo lugar, los discípulos tenían tan arraigado este concepto que cuando el Señor está por ascender le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Así que no hubo cambios, nadie estaba pensando esto es todo espiritual. Lo que pasa es que el reino milenial tiene los 2 aspectos, es terrenal y es espiritual. Por eso el Espíritu Santo va a controlar a cada persona allí. Y se van a manejar, o como dice el texto, van a ser pastoreadas con vara de hierro. Esto es muy importante. En segundo lugar, si decimos que es esta espiritualización, es desconocer la exégesis normal de las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas no están espiritualizadas. Ese fue un movimiento que empezó Orígenes, que siguió Agustín y que los protestantes lo mantienen hasta el día de hoy. Pero las profecías en el Antiguo Testamento, solo basta estudiarlas en su contexto, con la sana hermenéutica, y ustedes se dan cuenta que no puede ser todo espiritualizado. En tercer lugar, el Señor nunca dijo que el reino era terrenal y que iba a ser futuro. Nunca lo negó. Y lo que es peor, ningún discípulo o apóstol confundió jamás el reino futuro con la iglesia o solamente con un reino espiritual. Vamos a un punto más. Entonces, estas personas, si lo espiritualizan, niegan la esperanza que tienen los santos del Antiguo Testamento. Sobre todo en Hebreos 11, donde se nos dice que estas personas tenían tiempo de volver a la tierra de donde habían salido, hablando de Abraham y de su descendencia. Pero esperaban una ciudad que tiene un fundamento, el cual es Dios. Pero ese fundamento va a estar en la tierra. Y el Señor, cuando habla del reino, dice que se sentarán a comer Abraham, Isaac, Jacob. No, esto es muy delicado. Tenemos que tener bien claro este tema. El tercer punto, importante. Algunos dicen que este es un mensaje para presentar el concepto de cristiandad. Es decir, mientras el Señor está ausente, se produce una mezcla, lo que se llama la cristiandad. Y estas personas han dividido a los profesantes, creyentes profesantes y creyentes verdaderos, lo cual es una burrada, perdón por la expresión, es una barbaridad, porque la Biblia no hace esas diferencias. La Biblia, cuando el Señor habla del reino, habla de 2 personas, los que van a estar y los que no van a estar. El Señor no se dedica a comentar, no, porque si externamente es así, internamente tiene que ser así. No, eso no es así. Esta no es una nueva forma espiritual en donde se conoce como cristiandad en su ausencia. Primero, para poder interpretarlo así necesitamos cambiar el significado normal del reino de los cielos y de la palabra misterio del reino de los cielos.
Y en segundo lugar, al decir que hay creyentes profesantes y creyentes verdaderos, nosotros nos daríamos cuenta, si estudiamos Mateo 5, 6 y 7, el Señor nunca hizo esa diferencia. El Señor habló de el que pertenece y el que no pertenece. Eso es fundamental. Además, el uso normal de la frase de reino se ve que está relacionado con los aspectos terrenales del milenio. Eso hay que estudiarlo. Si no, siempre vamos a tener este problema de discusión. Y el punto 4, que es un mensaje para revelar nuevos conceptos relacionados con el reino milenial. Esto es encarar el aspecto que el Señor está diciendo. Hay nuevas revelaciones que les tengo que dar que antes no se dieron. Y estas revelaciones tienen que ver con el tema tiempo para instaurar el reino milenial. Esta es una posición que en el próximo mensaje les voy a desarrollar con unos cuadros. Pero esta es la posición que debemos tomar cuando estudiamos. Que el Señor está dando nuevas revelaciones con respecto al reino de los cielos y también un tema que no había presentado en ese momento, pero que ahora en Mateo 13 va a explicar cuál va a ser el tiempo en que se va a instaurar este reino. Que el Señor les bendiga, nos vemos en la próxima semana. Dios mediante. Lejos estaba de allí, un camino no había para acercarme a ti.